Los idiomas del canon del Antiguo Testamento. Antes de la entrada del pecado, la relación de comunicación entre Dios y la creación era cara a cara. Lastimosamente, con la entrada del pecado se produjo una ruptura, un abismo entre Dios y su creación. Pero Dios no se quedó con las manos vacías. Él halló la manera, buscó los medios por la cual se comunicara con su creación. Él se reveló de diferentes maneras, habló de diferentes formas para comunicar su mensaje, su plan, su voluntad para nosotros como su creación. La Biblia es la revelación escrita de la voluntad de Dios. En ella encontramos el porqué, el cómo y el cuándo de la voluntad divina y de su plan maravilloso para con la humanidad. Debemos entender que el factor humano está presente en la Biblia, tanto en su escritura, en su producción y también en la preservación del texto escrito. Debemos también entender que la Biblia fue escrita en lenguaje humano y allí es donde entra nuestro punto. En el Antiguo Testamento fue escrito por dos grandes idiomas. La mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y solo unas pocas porciones del libro de Esdras, el libro de Daniel, una palabra en el libro de Génesis y una frase en el libro de Jeremías fue escrita en el idioma arameo. Tanto el idioma hebreo como el arameo fueron lenguas que salieron de Mesopotamia. Eran lenguas semíticas. En el caso del hebreo, tiene algunos factores particulares. Por ejemplo, el hebreo no se escribía con vocales, simplemente con consonantes. Y fueron siglos después que se empezó a escribir o se le introdujo las vocales a esta lengua, a este idioma. También tiene, por ejemplo, una particularidad que los verbos no presentan definidamente el tiempo pasado, el presente y el futuro, sino más bien emplea la acción que se denota o que va a denotar el verbo en términos de si ha sido completada o si no ha sido completada la acción. Esto trajo algunos problemas en cuanto a la traducción de la Biblia del texto hebreo antiguo a los textos o a los idiomas o más modernos, por llamarlo de alguna manera, como el inglés, el castellano y algunos otros idiomas. Porque los traductores no entendían a cabalidad esta función o esta dinámica de los verbos en medio del texto. Gracias a la investigación de la lengua original, se pudo llegar a determinar y en las posteriores traducciones a la Biblia se ha podido mejorar el sentido de la frase como tal y el sentido de la palabra. El arameo, por su parte, es un idioma que, como lo mencioné, viene también de estas lenguas mesopotámicas, pero era la lengua más fácil de aprender de todo el Oriente. Esto se hace fácil de entender porque se esparció por todo el imperio sirio. De hecho, los imperios como Babilonia y los persas llegaron a adquirirlo como el lenguaje o el idioma oficial. Es por eso que cuando ocurrieron las diferentes deportaciones del pueblo de Israel, por ejemplo, la deportación a Babilonia, en donde estaba el profeta Daniel, se hace fácil entender por qué algunos capítulos de Daniel son escritos en arameo. También, por ejemplo, con la deportación en donde estuvo involucrado el profeta Esdras, también se hace fácil entender porque Esdras escribió, de hecho lo hacía muy fluidamente, el idioma arameo. De hecho, luego que los judíos regresan de las diferentes deportaciones, habían ya adquirido como su lengua el dialecto o el lenguaje de los arameos. Así que muy bien, en resumen, el Antiguo Testamento fue escrito en dos lenguas, hebreo y arameo. Dios utilizó estas lenguas para expresar su voluntad en el Antiguo Testamento.